Hermanos, muy buenos días para todos. Nos encontramos en esta oportunidad con el Padre Nelo Cipriani, Orden de San Agustín, quien muy amablemente nos ha concedido una entrevista para profundizar un poco acerca de la característica tan importante de nuestra Orden de San Agustín, que es la mendicancia. Padre, muy buenos días y de nuevo muchas gracias por su amable colaboración. Entonces, Padre, en su opinión, ¿por qué es importante la condición o la característica de mendicancia en la Orden de San Agustín? Bien, nuestras constituciones desde el principio hablan de las fuentes de inspiración de la Orden de San Agustín. La primera fuente de inspiración es la espiritualidad de San Agustín. Pero como segunda fuente hay también este carácter de mendicante de la orden. ¿Por qué es importante? Porque nuestra orden no es directamente fundada por San Agustín. Ha sido fundada a la mitad del siglo XIII como orden mendicante. Había los franciscanos, había los dominicos, y el Papa quiso instituir una orden que exhortando a los ermitaños que vivían en el centro de Italia sobre todo, pero también fuera de Italia, a reunirse en nombre de San Agustín para hacer una orden mendicante. Para explicar la importancia, pienso que sea útil recordar por qué nacieron las órdenes mendicantes. Existía en la Iglesia el clero secular, el clero diocesano, que tenía muy poca instrucción, vivía muy mal, también muchos casados, no había, los fieles no estaban bien asistidos. Existían muchos monasterios benedictinos o de otras fundaciones posteriores, pero los monjes de ordinario vivían aislados fuera de las ciudades y por eso no se iban predicando por los pueblos o por las ciudades. Y en cambio, en este siglo, las ciudades estaban creciendo y tenía siempre una grande necesidad que otros frailes, otros religiosos asistieran los fieles. Esa ha sido la razón por que el Papa, repito, exhortase a los ermitaños que vivían fuera de las ciudades, en pequeños grupos, a reunirse y a instituir iglesias dentro de las ciudades, para que pudiese predicar y educar al pueblo cristiano. Esta es la primera virtud, digamos, la primera nota característica de los mendicantes. Después, como dice el nombre, los mendicantes se distinguían de los monjes de los monasterios benedictinos, también por su pobreza, porque los monasterios benedictinos tenían terrenos muy extendidos y en los cuales trabajaban los campesinos y tenían también muchas riquezas en los monasterios. En cambio, estos franciscanos, sobre todo San Francisco, amaba tanto la pobreza, ¿no? Instituyó
su fraternidad, ¿no?, de religiosos, que no tuvieran ninguna riqueza, ninguna propiedad privada. En esto fueron seguidos también por los dominicos y después también por los agustinos. Entonces, me parece que hoy vamos a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos vivir este carácter de orden mendigante? Yo, personalmente, he conocido algunos hermanos que se iban pidiendo limosnas por las casas o por los campos, pero no tengo un buen recuerdo de estos religiosos, aunque algunos muy humildes, muy buenos, pero nos daba, creaba problema el hecho que los hermanos que se dedicaban a ir pidiendo limosnas eran siempre hermanos no sacerdotes. Entonces se creó una discriminación dentro de la orden. Había dos clases de religiosos, de agustinos: los sacerdotes bien formados intelectualmente, ¿no?, y los hermanos ignorantes que no tenían ninguna instrucción y que se iban, repito, pidiendo limosnas. En este tiempo después ha cambiado también la situación social y económica. Los frailes de siglos pasados no tenían colegios como ahora tienen muchas provincias, no tenían actividades remunerativas, entonces tenían necesidad para vivir de ir pidiendo limosnas. Yo en esto conozco también algunos conventos pequeños que tenían una huerta donde los agustinos se limitaban a trabajar la huerta, ¿no?, y comían con ellas. Se sustentaban por lo que podían producir ellos mismos. Pero repito, hoy no me parece que ya sea posible vivir de esa manera. Las condiciones económicas han cambiado totalmente y también los fieles, si quieren darnos alguna ayuda, lo hacen con donaciones o también por las misas. Hay muchas maneras de recibir ayuda. Lo que me parece necesario e importante siempre es que nosotros, agustinos, continuamos a vivir en la pobreza, porque esta virtud no es solo de los órdenes mendicantes. San Agustín mismo insiste muchísimo en la pobreza de sus monjes. Él, no solo en la regla, sino también en algunos sermones, se muestra muy severo en este punto. Quiere que todo lo que tenemos, lo que recibimos, o por el trabajo, o por otros dones, lo entregamos a la comunidad. Y de la comunidad pedimos todo lo que tenemos necesidad.
Esto me parece esencial que por nuestra vida religiosa agustiniana. En esto tenemos que continuar a ser mendicantes, a trabajar con seriedad, pero siempre pensando que no tenemos nada de propio, que todo es común, que todo lo que podemos obtener, repito, o por nuestra actividad, o porque lo recibimos con dones, pertenece no a la persona, sino a la comunidad. Y cada uno, cada religioso, pida a la comunidad, al prior o al colmo, lo que tiene necesario. Cuando se viaja, cuando se va a comprar algo necesario, siempre tiene necesidad de la credit card, la carta de crédito, ¿no? Ahora, para tener la carta de crédito hay que tener un fondo, es decir, en el banco o en otro sitio hay que tener una cuenta personal. Y esto pone problemas. Yo creo que también en esto tenemos que vivir en nuestro tiempo. No es, los tiempos cambian, pero tenemos que cambiar también nosotros de alguna cosa, ¿no? Si en Estados Unidos ya no se puede comprar nada con dinero efectivo, sí, directo, ¿no? Siempre con estas cartas de crédito, yo creo que es posible también aceptar este método, pero siempre, si queremos continuar a ser mendicantes, a ser pobres y a respetar, a inspirarnos al espíritu de San Agustín, repito, sería necesario que cada mes, por ejemplo, se dé cuenta al superior de lo que hemos gastado, o antes de gastar se pide el permiso. Pero si no hay ninguna petición al superior y no se da nunca cuenta de lo que gastamos, entonces ya no existe la pobreza. No sé si me he explicado, sí, con mi español un poco bárbaro. Sí, vale, sí, ¿No? Este es el punto más delicado, porque, repito, hoy las circunstancias en muchos países no permiten de vivir como el siglo pasado. Hoy se necesita, tenemos que adecuarnos, digamos, ¿no? Pero, repito, si tenemos que seguir al espíritu de pobreza, y esto es siempre posible si queremos, pidiendo permiso antes de gastar algo importante, naturalmente, no tomar una cerveza o tomar un café en el bar. Estos son pequeños gastos, ¿no?, que están permitidos. En cambio, hay gastos que necesitan el permiso del superior, o al menos que al final del mes se dé cuenta de lo que hemos gastado. Existen casos que yo conozco en que los religiosos agustinos no tienen su administración particular. Esto no me parece corresponda a nuestro espíritu. Con esto he terminado de veras. Muchas gracias, muchísimas gracias, padre.